Chicos, buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Quiero conocer a dos personas. ¿Quién es Tirado Fabián, perdón? Yo, doctora. Sandoval Tirado Fabián. Sí. Es que entraste solamente como Tirado. Bueno. Un cachito, entonces. ¿Y quién es Lito A? Doctora, buen día. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alair Lito Ávila Quispe. Ya, muy bien. Admito a los que están en espera y empezamos, chicos. Guido Mendieta. Otra persona que no tengo en la lista, Guido Mendieta. Machaca. Guido Mendieta, el otro apellido. Perdón, Guido. Mendieta Salazar, doctora. Perdón, no podía activar mi... Recién se ha registrado. No, desde la anterior semana ya pasé clases, doctora. Mendieta Guido, sí. Ya. Muy bien. Maya Bustamante. Les dije que hasta las 7:05, pero siguen entrando. Doctora, no sé si está mi nombre en su lista. Un ratito, perdón. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez, ¿sí? Sí, ya le admití. Gracias, doctora. Porque Ávila Paula. A ver, esperemos 2 minutitos más, chicos. Porque entro a clases y ya no puedo admitir más. Bueno, ustedes han quedado en solamente pasar 2 clases, ¿no? Lunes y miércoles. La del viernes estamos suspendiendo. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, yo creo que no va a ingresar nadie más. Son 43, faltan 10, pero no todos entran, ¿no? Bueno, entonces hoy día vamos a hablar sobre nuestro primer tema que habíamos mencionado, es anatomía del aparato genital femenino. Como ustedes saben, perdón un momentito. ¿Se ve pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Muy bien. Entonces, los genitales femeninos también son conocidos como aparato reproductor femenino y se encuentran casi en su totalidad en la cavidad pélvica y están rodeados por un anillo óseo que los protege, lo mismo que por tejido muscular. Los genitales femeninos, como bien saben ustedes, se dividen en genitales
externos que externos, donde nosotros vamos a encontrar a la vulva que está constituida por los labios mayores, los labios menores, la abertura uretral, el clítoris y el orificio de entrada de la vagina. Entre los genitales externos también tenemos al monte de Venus y al perineo ginecológico, que sería toda esta parte muscular. Los genitales internos están constituidos por la vagina, que nos sirve para comunicar tanto genitales externos como internos. El útero, que es esta estructura, que nos va a servir en primer lugar para albergar al producto de la concepción. Posteriormente, una vez que este feto ha llegado a término, mediante las contracciones, va a ser eliminado al exterior. Y cada mes, la capa del endometrio, que va a ser eliminada en lo que nosotros conocemos como menstruación. Estas son las trompas de falopio, que son dos, una a cada lado del útero, y son conocidas también con el nombre de oviducto. Sirven para que tanto el óvulo como el espermatozoide atraviesen, se unan y se niden posteriormente cuando se forma el huevo cigoto en el endometrio. Los ovarios, por detrás de las trompas, también en número de 2, y tiene la característica de que van a producir las hormonas sexuales femeninas en pequeña proporción, los andrógenos y el óvulo cada mes para que la paciente pueda ser fecundada. La vulva, como había mencionado, se caracteriza porque está limitada hacia arriba por el monte de Venus. El monte de Venus es toda la parte cubierta del vello púbico, hacia abajo por el ano y a los lados por los surcos genitocrurales. Anatómicamente, esta zona la vamos a dividir en una zona labial que tiene sus características que es endodérmica, y la zona vestibular, que tiene un origen ectodérmico, la zona vestibular y la zona labial. Es una imagen donde nosotros vemos las características de la vulva, o que vamos a encontrar en la vulva. Ya habíamos mencionado que vamos a encontrar a los labios mayores, a los labios menores, vamos a encontrar al clítoris, vamos a encontrar a la uretra, la entrada de la vagina, que está tapada, cubierta por el himen en pacientes que no han tenido relaciones sexuales. El monte de Venus, aquí tienen ustedes, es toda la zona cubierta por el vello púbico. Está situada delante de la sínfisis pubiana y tiene la característica que tiene abundante tejido adiposo. Bueno, el abundante también depende de la constitución física de cada paciente. Este tejido adiposo se denomina también como almohadilla y sirve para proteger a la mujer en el momento de las relaciones sexuales. Tiene su componente estrogénico. ¿Qué querrá decir? A ver, chicos. A ver, Cruzaida. ¿Qué quiere decir que tiene su componente estrogénico? Tal vez se refiere a los estrógenos, las hormonas sexuales, que son derivadas del colesterol.
Claro, pero ¿qué quiere decir que tiene su componente estrogénico? O que depende del estrógeno, entonces, en otras palabras. Ya te he dicho la respuesta. Su componente estrogénico significa que gracias a la producción de estrógenos que se da a partir de que el ovario empieza a secretar el estrógeno, el monte de Venus va a adquirir características especiales. En la niña, ustedes todos saben bien, empieza a aparecer el vello púbico a partir de los 10 años, etapa en que ya va a producir la mujer estrógeno en pequeñas cantidades. En la edad fértil, este vello es abundante, es grueso y es ensortijado. Cuando la paciente ya se acerca a la menopausia, los estrógenos empiezan a descender. Por lo tanto, este vello también va a sufrir modificaciones y se va a volver laxo, y va a ser ralo. Entonces, por eso que tiene su componente estrogénico y tiene la forma triangular. La forma triangular significa base superior y borde inferior. Entonces, esta es la característica del vello púbico en una mujer en edad fértil. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Que está en forma romboidal. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se llama este aumento de vello púbico? Estamos viendo que está por todo lado. Mendieta Guido. Es una hipertricosis. Este vello tiene las características androgénicas, o diré de un hombre por mayor producción de andrógenos, ¿no? Entonces es importante siempre que nosotros en un examen ginecológico inspeccionemos genitales externos porque ya nos pueden dar una pauta de cómo va funcionando hormonalmente está nuestra paciente. Aquí tenemos cómo estamos inspeccionando las características de ese vello. Hemos mencionado que es ensortijado, abundante. Entonces, si nosotros encontramos cualquier alteración, pondremos, ¿no? Una paciente de 20 años, decimos vello escaso, lacio, entonces algo ya está pasando, no está produciendo buena cantidad de estrógenos. En la vulva habíamos mencionado también que vamos a encontrar a los labios mayores que se caracterizan porque son pliegues cutáneos, son dos, uno a cada lado, tienen una longitud de 7 a 8 centímetros y presentan dos caras, la externa que está cubierta por vellos y tiene la característica de ser más oscura que la cara interna. En la cara interna, lo característico es que nosotros vamos a encontrar a unas glándulas, que son las glándulas de Tyson, que tienen la característica de secretar un moco en el momento de las relaciones sexuales y nos sirve para lubricar la vagina. Dos bordes, uno superior, que nos va a formar la comisura anterior. La comisura anterior es esta unión, y un borde posterior que nos sirve a formar la horquilla vulvar. Entonces, esta parte inferior es la horquilla vulvar, y aquí también nosotros vamos a encontrar algunas alteraciones. Es importante siempre observar si está cubierta por vello.
En esta zona nosotros vamos a encontrar glándulas sudoríparas. Aquí ustedes ven estos puntos. Es que se ha infectado nuestro folículo piloso y se conoce con el nombre de hidraadenitis. Entonces observaremos estas lesiones, observaremos siempre el color, ustedes ven acá, es un color oscuro, gracias a la presencia de melanina. Veremos las características de ese vello púbico, el tamaño, etc. Es importante siempre les decía observar. Por debajo de los labios menores se encuentra, o diré de los labios mayores, se encuentran los labios menores, que se conocen también con el nombre de ninfas. Son más pequeñas, miden entre 2.5 a 3.5 centímetros, y al igual que los labios mayores, tienen dos caras, una cara externa, una cara interna. La cara externa va a estar en comunicación con la cara interna del labio mayor, y también, al igual que los labios mayores, tiene un borde superior que es conocido con el nombre, o va a extenderse y va a formar el capuchón del clítoris, va a revestir al clítoris, y en el borde inferior va a rodear a la fosita navicular. Estos labios también van a poseer glándulas en su tercio inferior y son conocidas con el nombre de glándulas de Bartolino. Estas glándulas de Bartolino también secretan un moco espeso que cuando se taponan nos dan una patología que es conocida como el absceso de las glándulas de Bartolino, o simplemente pueden enquistarse y formar los quistes. Los abscesos son sumamente dolorosos, donde nosotros como tratamiento debemos drenar. Alcanzan generalmente el tamaño de un huevo. ¿Y qué función tienen las ninfas? Cerrar el introito vaginal para evitar las infecciones genitales. Aquí tenemos algunas patologías que nosotros podemos encontrar. La sinequia vulvar. ¿Qué es sinequia, chicos? A ver, Jesús Torres. ¿Qué es sinequia? Las sinequias son adherencias, Son adherencias. Aquí tienen como cicatrices que se forman en el dentro del útero. Entonces esos labios van a estar unidos. Nosotros estamos hablando ahora de los labios. Esos labios, ustedes ven aquí, es la unión de los bordes de los labios y prácticamente nos está cerrando completamente a la vagina. La craurosis es otra patología que es una hipotrofia del tejido subcutáneo. Entonces, este labio disminuye el grosor, se adelgaza, y lo característico de esta patología es que produce abundante prurito. La paciente con piel delgada va rascándose, en otras palabras, y se presenta generalmente en pacientes que ya se acercan a la menopausia. También podemos ver una hipertrofia, el crecimiento excesivo de ese labio que va a pasar al labio mayor. Entonces, estas son las principales, entre otras patologías, que nosotros podemos encontrar en los labios menores. El clítoris es una zona muy importante en la mujer, ya que se considera que es la zona erógena por excelencia y se la compara con el pene del varón. Está situada en la parte anterior de la hendidura vulvar
y tiene una longitud total de 6 centímetros. Nosotros vamos a encontrar en estos 6 centímetros al cuerpo del clítoris que mide de 0,5 a 1,5 centímetros. Y el resto, o sea, 5 centímetros, 4,5, es lo que miden las raíces del clítoris. Entonces, por fuera simplemente nosotros vamos a encontrar la dimensión de 0,5 a 1,5. Entonces, al ser una zona erógena, análoga al pene, está formada por tejido cavernoso y eréctil. Tiene una parte que es conocida como el capuchón y otra zona que es el glande. Habíamos formado que el capuchón se va a formar por el desdoblamiento de los labios menores. Es una zona erógena porque nosotros vamos a encontrar las terminaciones nerviosas de los corpúsculos de Meissner, de Vater, de Pacini y Krauss. Entonces, estas terminaciones van a hacer que el clítoris sea la zona erógena. ¿Y qué alteraciones podemos encontrar? Aquí encontramos un clítoris sumamente crecido que tiene la apariencia de un pequeño pene. Entonces, generalmente esa es la lesión que más se puede encontrar, o que el capuchón esté ocluyendo toda esta zona. Normalmente tienen una forma cilíndrica y volvemos a ver el tamaño normal del clítoris. Tapando la abertura vulvar, nosotros vamos a encontrar al himen. El himen que está formado por tejido conjuntivo elástico. Tiene la forma de una media luna y tiene una perforación al centro. Cuando se produce la primera relación sexual, este himen generalmente se va a ir a romper y forma lo que se conoce como carúnculas himeneales. En el momento del parto, la apertura es mucho mayor y se conoce con el nombre de carúnculas mirtiformes. La entrada de la vulva adquiere una especie de lengüetas. Esas son las carúnculas. Entonces nosotros vemos que ese himen puede ser anular, solamente uno, puede ser cribiforme, que tiene varios orificios ese himen, o puede tener 2 orificios. Esta es la entrada de la vulva completamente abierta después de que se ha producido el parto. Les hago una pregunta, chicos. Aquí hay una patología que vamos a encontrar. ¿Y qué pasaría si ese himen se encuentra imperforado? Es decir, que no tiene ninguna de estas características. A ver, empecemos con Ajacopa. O cualquiera de ustedes. Ya estamos en quinto. ¿No habría por dónde salga o por dónde menstruar? Exactamente. Una característica de la imperforación es que la sangre menstrual no logra ser eliminada al exterior. La paciente o la niña tiene cada mes todas las características de que va a presentar la menstruación, pero la sangre no se exterioriza. Y es un motivo de consulta, sobre todo la preocupación de la madre que viene y dice: doctora, mi hija no tiene menstruaciones, pero cada mes le viene, le duele como si le iría a bajar el periodo. ¿Qué hacemos en este caso? Al existir una imperforación,
nosotros con el bisturí hacemos un pequeño corte, un pequeño de menos de medio centímetro, y la sangre menstrual que se ha coleccionado en la vagina sale y tiene la característica de ser como un alquitrán y sangre oscura, espesa. Esta colección de sangre en la vagina se conoce con el nombre de hematocolpos. Entonces es consecuencia de un himen imperforado. Como consecuencia también de esa imperforación del himen, nosotros podemos encontrar que se retiene líquido en el interior de la vagina, perdón, y se conoce con el nombre de hidrocolpos. Puede acompañarse esta presencia de líquido con la presencia de pus, y conocemos con el nombre de hidropiocolpos. Colpos es el nombre que se da también a la vagina. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Entonces continuamos. Aquí tenemos una inspección. Cuando hablamos de introito vaginal, hablamos de la entrada de la vagina. Y estas son las carúnculas, una especie de lengüeta cuando ya se han producido las relaciones sexuales, y más cuando se acentúan más después del parto. Es importante esta distribución: entrada vaginal, el meato urinario y el clítoris. Clítoris, meato urinario y vagina son las tres perforaciones que nosotros vamos a encontrar en la vulva. ¿Por qué es importante? Aquí está más claro: vulva, el introito y el himen. ¿Por qué es importante? Si ustedes no conocen estas zonas, cuando nosotros vamos a pedir el sondaje, a veces por desconocimiento introducen la sonda vesical en la vagina, porque no conocen esta distribución anatómica. Nosotros la sonda la tenemos que colocar al medio, en la uretra, pero les cuento que siempre se produce este error. El perineo es la parte muscular que tenemos en los genitales externos y está comprendida desde la horquilla vulvar. Hemos visto que es la parte inferior donde se unen los labios superiores, y va hasta el ano. En esta zona nosotros vamos a encontrar diferentes músculos. Entre ellos vamos a encontrar al esfínter estriado del ano, al isquio cavernoso, al bulbo cavernoso, al transverso superficial del periné y a las haces puborectales, del elevador del ano. Entonces acá vemos que se entrecruzan en forma de una cinta, y esta zona es bastante importante. Sus fibras musculares son elásticas. Entonces, en el momento del parto, estos músculos se amplían para dar pasaje al feto. En esta zona perineal, nosotros vamos a realizar un pequeño corte. ¿Qué se llama este corte, chicos? Cualquier. La episiotomía, doctora. Es la episiotomía. La episiotomía que nos sirve para ampliar el canal del parto en el momento de la expulsión. Y esta episiotomía puede ser medio lateral, mediana o lateral. Eso vamos a hablar cuando hablemos directamente de parto. Pero
Entonces, en esta zona nosotros vamos a hacer la episiotomía. Episiorrafia, ¿qué será? Cuando ya está La suturado. sutura, doctora, de la herida producida. La sutura de esta incisión, ¿no? Entonces, son términos diferentes. Episiotomía, tomía siempre es corte y rafia es sutura. Una vez que hemos concluido entonces con los genitales externos, vamos a pasar a los genitales internos y vamos a hablar en este caso de la vagina. En los genitales internos nosotros vamos a encontrar a la vagina, al útero, que tiene una forma de pera, a las trompas de falopio, que son dos, y los ovarios que se encuentran por detrás de las trompas. Eso también es importante para saber su posición normal, ¿no? Esta es igual otra imagen donde nosotros vamos a encontrar dentro del abdomen. Aquí tenemos una parte. Este es el útero, todo esto es el cuerpo, la parte que divide el cuerpo del cuello se conoce con el nombre de istmo. Aquí tenemos el cuello del útero. ¿Esta qué será? La trompa de falopio. La trompa de falopio, y aquí tenemos al ovario, ¿no? Entonces, las demás estructuras que no las vamos a hablar para no confundirlas. La vagina, ya habíamos mencionado, que nos va a comunicar a la vulva con el cuello del útero, y es conocido como el órgano de la cópula, es decir, que va a albergar el pene. Tiene la forma de un conducto aplanado de arriba hacia abajo y tiene una longitud aproximada de 7 a 9 centímetros. Un diámetro de 3 centímetros, vale decir que esta longitud puede aumentar en el momento de las relaciones sexuales en 3 centímetros más y sobre todo ampliar su diámetro en el momento del parto. Una cabeza mide aproximadamente 35 centímetros del feto, entonces va a ampliar 10 veces más ese tamaño, ese diámetro. Está constituida por una mucosa rugosa que cuando nosotros hacemos el tacto vaginal vamos a tocar que esa vagina es rugosa, es lo característico de la vagina, y tiene un espesor de 4 milímetros. En la vagina nosotros vamos a encontrar 3 capas. Una interna, que es conocida con el nombre de mucosa y está revestida por epitelio pavimentoso estratificado. Una capa muscular que tiene tejido elástico. Por eso la característica de que puede ampliar son fibras circulares y longitudinales. Y una cara superficial donde nosotros que es conocida como la fascia externa. En la mucosa, en la cara interna o mucosa, nosotros vamos a encontrar 4 tipos de células, o 4 capas de células, perdón. Yendo de adentro hacia afuera, tenemos a la capa basal, que tiene la característica de estar formada por epitelio cilíndrico, es una sola capa. Por encima de la capa parabasal, nosotros encontramos 2 a 3 capas de células y la característica es que poseen abundante citoplasma. La capa intermedia y la superficial
está formada por células redondeadas y la característica es que poseen abundante glucógeno. Este glucógeno, al unirse con el ácido láctico producido por las células de Döderlein, que normalmente se encuentran en la vagina, van a dar el pH característico de la mujer. Y como la mujer tiene diferentes etapas en la vida, entonces el pH también va a cambiar de acuerdo a esa edad. El pH en una mujer en edad fértil oscila de 3,8 a 4,5. En la niña el pH es de 7, o sea, un pH alcalino, al igual que en una mujer que ya se encuentra en la menopausia. Si mi paciente es menopáusica, entonces el pH va a oscilar entre 6,5 a 7 centímetros. El pH vaginal, este pH ácido, no sirve para que la mujer evite las infecciones de transmisión sexual, las infecciones vaginales. Una mujer es más expensa cuando este pH tiende a ser alcalinizado. Un pH vaginal en una mujer que está tomando terapia de reemplazo hormonal, una paciente climatérica, se acerca a los 3,8 a 4,5, siempre que esté tomando la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y cómo está relacionado o cuántas caras tiene la vagina? Tiene 2 caras, una anterior y una posterior. La anterior está en relación, esto es importante, con la cara posterior de la vejiga. Y la cara posterior se va a relacionar con el recto. Aparte, también se va a relacionar con otras estructuras que nosotros vamos a ver adelante. Tiene 2 extremos. Acá tenemos a la vagina. Uno superior que va a estar en contacto con el cuello del útero, y a este nivel va a formar los fondos de saco. Los fondos de saco, que son unas estructuras vacías que en algún momento se pueden llenar de sangre. Y tenemos el fondo de saco anterior, por detrás el fondo de saco posterior, conocido también como fondo de saco de Douglas. Hacia los lados, los fondos de saco laterales. Les decía que esta zona es importante. Ejemplo, en un embarazo ectópico, cuando este embarazo ectópico se ha complicado, se ha producido el estallido, nosotros hacemos una punción en el fondo de saco de Douglas. A través de la vagina introducimos una aguja y aspiramos. Y vamos a aspirar en este momento sangre. ¿Qué es el embarazo ectópico, chicos? La implantación de lo que es el cigoto en un lugar no correspondido, Ya, normalmente, ¿dónde va a ser? en las trompas. En las trompas. Entonces, como las trompas son estrechas, generalmente pueden estar hasta las 8 semanas. Después de las 8 semanas se produce la complicación y nosotros, para hacer un diagnóstico diferencial, entonces hacemos la punción del fondo de saco de Douglas. Ahí podemos sacar, como les decía, sangre que nos determina que sí es un embarazo ectópico estallado y nosotros tenemos que hacer inmediatamente una cirugía de emergencia. También podemos aspirar una secreción amarillenta, que significa la presencia de pus. Entonces tendremos un proceso inflamatorio y el tratamiento será distinto.
Lateralmente la vagina, como ustedes ven, está relacionada con el ligamento ancho, la porción pélvica de los ureteres, vasos uterinos y el músculo elevador del ano. ¿Qué se llamarán las infecciones que se presentan en la vagina? Las vaginitis. Y otro nombre que les había mencionado que también se conoce la vagina. Vulvovaginitis. La vulvovaginitis es una infección ya desde la vulva hasta la vagina. Una vulvitis generalmente es la infección de la parte externa, que vamos a encontrar eso en una niña. Una vulvovaginitis y encontramos en los pacientes que tienen relaciones sexuales, ¿no? La vagina ya está infectada. Yo creo que hasta ahí avanzamos hoy día, porque si no vamos a correr demasiado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Les ha quedado claro? Si se dan cuenta, nosotros tratamos de hablar las patologías ginecológicas, porque la anatomía ustedes van y leen en cualquier libro, ¿no? Entonces, siempre me gusta aplicar cada tema a algo de ginecología. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿O quieren que sigamos avanzando? Doctora, disculpe, ¿por qué se produce la sinequia? Las adherencias pueden ser por procesos infecciosos o en una niña pueden nacer con unos labios unidos, pero eso ya es una alteración congénita. La característica es fácil de bridar, la sinequia se puede separar, ¿no? Y en mujeres adultas también se puede presentar por la falta de estrógenos. Y las alteraciones congénitas también se ha visto que se debe justamente a eso, y a veces el tratamiento consiste en poner a esa zona el estrógeno en pomada, y nos ayuda bastante. Se resuelve fácilmente. ¿Otra pregunta? Bueno, pues chicos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, doctora. Miércoles. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao. Gracias.